Ellos nombraron el mundo. Casi todas las cosas en el mundo y en los países tienen los nombres que los griegos les dieron. Ellos establecieron una síntesis de las culturas de la antigüedad y su propia cosecha. Y esa síntesis del pensamiento hindú, del pensamiento persa, del pensamiento de las grandes civilizaciones y lo que ellos pensaron y elaboraron es lo que se conoce como el pensamiento occidental, la filosofía que ellos emanaron. Ellos pensaron y pensaron. Y se dedicaron fue a pensar y a preguntarse y a imaginar el mundo. Y tuvieron ejes de civilización que estaban basadas en la riqueza del pensamiento. Y eso nomás ya los hace chéveres. Entonces este pueblo desarrolló, era pequeño, digamos, en términos de extensión, era pequeño en términos de capacidad de imaginar el cosmos, era gigantesco. Entonces, ellos tienen recorridos mitológicos, tienen recorridos filosóficos, tienen recorridos históricos, tienen recorridos de todas partes. Son un conjunto de pueblos que se fueron mezclando unos con otros. Son una mezcla de aqueos, son una mezcla de óleos, son una mezcla de dorios y son una mezcla de jonios. Y esos 4 pueblos van a conformar lo que va a ser Grecia. Ningún pueblo sale de una sola cepa, todos los pueblos son mezclas y fusiones. Y ellos van a generar ese pensamiento. Pero alrededor de ellos hubo muchísimo misterio, porque la mayoría de las cosas estaban contadas en las leyendas. Y las leyendas no podían en un momento verificarse con una excavación que les diera soporte. Entonces, durante mucho tiempo, historias contenidas en la Ilíada y en la Odisea se creían parte de la tradición oral. En realidad, todo Occidente va a preservar el pensamiento griego, porque a través de Roma el pensamiento griego se va a preservar, y a través de Roma es donde va a surgir toda la parte de la civilización occidental. Pero todo el medioevo va a tomar este pensamiento desde el punto de vista cristiano. Pero la prueba de la existencia de muchas de las cosas de las que se hablaba, la vino a dar el hombre más divertido y loco que uno se pueda imaginar. Era un alemán. Este tipo, en el siglo XIX, le dio por una locura la cosa más impresionante. Se llamaba Enrique Schliemann. Este tipo, a los 8 años, escuchó los versos de la Ilíada y le dijeron que eso era una leyenda y que la ciudad que fue destruida en esa historia nunca existió. Y él dijo que sí y que la iba a encontrar. Y lo dijo a los 8 años. Entonces dijo que la iba a encontrar y empezó toda su vida con esa obsesión. Cuando era más grandecito y trabajaba en una tienda, le daban moneditas por recitar versos de la Ilíada. Luego creció y se convirtió en un gran y próspero hombre de negocios. Con los negocios, porque como dice Indro Molinari en nuestras historias que nos están contando, dice Schliemann estaba loco, pero era alemán, luego era un loco organizado. Entonces el tipo se pone a amasar una gran fortuna. Cuando tiene amasada una gran fortuna, digamos cuando ya tiene un capital, a los 46 años se retira. Él estuvo en muchas partes porque tenía un trabajo de vendedor que lo hacía ir a muchos lados. Entonces, a todos los lugares donde fue, se aprendió los idiomas. Los diarios estaban escritos en los idiomas en los que estaba cuando lo relataba. Cuando tenía 46 años, se dirigió a su esposa rusa y con toda seriedad le dijo: voy a descubrir Troya. Ella pidió el divorcio. Él inmediatamente se lo dio. Se fue para Grecia y puso un aviso en el periódico diciendo que necesitaba una esposa griega. Y se le apareció una preciosa polla griega con la que se casó. Y empezó a darse a la tarea de descubrir Troya. Se fue con los versos y empezó a relatar, a estudiar cada verso literalmente, cada punto de la batalla, cada punto de la destrucción, donde había colinas, donde había vientos, todo. Hasta que al cabo de un recorrido literal por cada uno de los versos de Homero, encontró un punto y dijo: aquí. Y ahí mandó excavar. Y encontraron 9 ciudades sumergidas, una bajo otra.
entre las cuales estaba Troya. Esto corresponde al territorio que actualmente es Turquía. Ahí fue donde encontraron Troya. Entonces Troya sí existió. Y a partir de los descubrimientos de Schliemann y del mundo arqueológico del siglo XIX, todo el pasado de la antigüedad empieza a ser visible a nuestros ojos después de siglos de silencio. Esto está en la época en que los románticos quieren recuperar el espíritu griego perdido, en la época en que Lord Byron moriría defendiendo a Grecia en sus guerras de independencia contra Turquía, en la época en que los grandes excavadores empiezan a encontrar que sí existió un pasado. El siglo XIX trae el progreso y trae la remota antigüedad. Entonces empiezan a reconstruir la historia de Grecia y hay un chisme de que eso viene de un sitio mucho más atrás que Grecia misma. Y ese sitio, que es muy anterior a Grecia misma, ese sitio lo van a situar en una isla anterior, que es la isla de Creta. Entonces ahí en ese tiempo se hablaba de un rey que era el rey Minos. Y se dice que Minos había tenido varias mujeres, pero no podía tener hijos normales con ella. Le salían unos monstruos con un montón de patas espantosas, serpientes y alacranes. Solamente con Pasífae logró darle hijos normales. Y la confiere a lo profundo de las montañas y de las cavernas, donde aquel que habla escucha solamente su propia voz. Son los gemidos de Eco. Se dice que Eco se enamoró de Narciso. Narciso era un hombre que, contemplándose en un lago, se enamoró de su propia belleza, de tal manera que sucumbió a su imagen en el lago y se ahogó. Entonces ella está enamorada de un hombre que está enamorado de sí mismo. Por eso a los que se aman demasiado se les dice narcisistas. Y ella queda castigada irrefrenablemente por Hera, y es en los profundos confines de las cavernas donde se escucha su voz, repitiendo las voces de aquellos que la llaman, y ahí está la presencia de Eco, una ninfa que no pudo negarse a un favor y que va a sufrir la ira de Hera. Entonces Zeus va haciendo toda clase de conquistas, y Zeus se habla de uno de esos amores con una que se llamaba Semele, y de ella se implantó. Dentro de él se implantó en la pierna. Cuando vio que venía Hera furiosa, Hera va a hacer calcinar a Semele. Entonces él lo que va a hacer es tomar el fruto, es el hijo que ella está esperando, y lo pone en su pierna. Ese hijo va a nacer y se va a llamar Dionisio. Es la fuerza vivificante. Entonces los griegos van a concebir la cosa de esta manera. Hay un tiempo de la normatividad. Ese es el tiempo de Apolo. Es el tiempo en que diseñan la geometría, en que averiguan la redondez de la Tierra, en que deducen la geografía del planeta, nombran el cosmos y todas sus cosas, ¿sí? Es el tiempo del camello, es el tiempo de Apolo. Pero hay otro tiempo que es el de Dionisio, que representa la fuerza vivificante, esa fuerza interior que necesita sacudirse. Ese tiempo se llama la Dionisiaca. Son unas fiestas que duraban 3 meses y empezaban con una celebración extática en la cual unas doncellas se comían un cabrito vivo danzando desnudas y arrancaba la Dionisiaca. Y en la Dionisiaca valía todo, y todo es todo. Eso ahí pasaba absolutamente cualquier cosa. Se pegaban la espelucada más impresionante y al cabo de los 3 meses se paraban, se vestían y se iban a diseñar la geometría, a calcular la redondez de la Tierra, el diámetro y todas las cosas que ellos hicieron. Entendían que la naturaleza humana tiene una parte normativa, laboriosa, creativa, y tiene otra parte vivificante, que es la que necesita salir y expandirse también, y que ambas son parte de la naturaleza humana. Si solo se es apolíneo, la fuerza interior, al no poder salir, enloquece, y si solo se es dionisiaco, la fuerza, sin ninguna normatividad, es destructiva. Entonces resulta que Dionisio es un dios celoso. Dionisio posee a la gente. Entonces el tipo se le aparece a usted, lo posee, lo enrumba, lo enfiesta y vuelve y lo deja donde lo encontró. Si usted acepta la posesión de Dionisio. Pero si usted no acepta la posesión de Dionisio, lo castiga con la neurosis o con la locura, que es lo que le pasa a todos aquellos que no dejan salir la fuerza vivificante que les bulle por dentro. Entonces los griegos entienden esta doble capacidad de la naturaleza humana,
y dividen su tiempo entre la laboriosidad de lo apolíneo y la fuerza vivificante de lo dionisíaco. Y de estos personajes de Dionisio de Bajo también hay otro personaje al que se le encargaron las cosas más importantes del cosmos y era un peladito. Ese personaje con flechas es el que va a determinar una de las fuerzas más bravas de todas, que es el amor. Ese personaje es Cupido. Y donde quiera que él esté, siempre está Afrodita, porque Afrodita es la que auspicia todas estas aventuras de Cupido, las cosas que él hace, la capacidad de desorden que puede generar y la naturaleza ambigua de su propio carácter es lo que vamos a ver después. Cuenta la leyenda, y esto es una parte que se saca de un diálogo de Platón que se llamaba El Banquete. Cuando están en el banquete están hablando de qué es el amor. Y en un momento dado, Sócrates dice, preguntémosle a Diotima, una mujer anciana y muy experimentada, que por hallarse más allá del bien y del mal, tiene secretos que todos los que no están en ese punto no conocen. Diotima se sienta en el banquete y empieza a hablar. Cuenta que en el día de la celebración del cumpleaños y del nacimiento de Afrodita, se hizo una gran fiesta en el Olimpo. Había una parranda absolutamente fantástica. Veas, como casi todos los dioses, está todo el tiempo coqueteando. Estos dioses son tremendamente coquetos. Entonces el tipo empieza, sale a buscar chicas y sale a buscar chicos y se va a enamorar de unas yeguas jóvenes y se va a transformar en caballos y van a empezar a nacer las brisas a partir de sus amores, de los pies ligeros en los trigales y van a ondular en las superficies de agua. Y él es el de los vientos maravillosos, pero también tiene un doble carácter y puede soplar los vientos helados. Entonces todos estos vientos finalmente los van a meter en un talego. Sí, el hermano de Boreas, el viento del oeste, metió todos estos vientos en un talego y se lo dio a Ulises, cuando Ulises va a emprender su travesía, y le dijo que no los fuera a sacar bajo ningún motivo. La tripulación de Ulises no se aguantó la curiosidad de saber qué había en esa bolsa y abrió los 4 vientos y casi se acaba toda la expedición. Entonces, una mezcla de todos los elementos, los dioses y la relación con los humanos va creando el cosmos griego. Y ellos se van relacionando con el mundo así, a través de las virtudes y a través de los defectos de estos personajes que son tan humanos, tan cercanos, tan supremamente cercanos a la vida cotidiana de los griegos, que la interacción entre ellos y los hombres es una situación permanente dentro de todos estos espectros. Entonces, muchas otras cosas van a pasar en el Olimpo. Habrá grandes guerras, como la Ilíada y la destrucción de Troya. Habrá grandes viajes, como la Odisea y todo lo que va a hacer Ulises. Habrá grandes navegantes, como Argón, el viaje de los argonautas y la búsqueda del vellocino de oro. Habrá personajes que traerán la música, como Orfeo y su trágico amor por Eurídice. Habrá manzanas de la discordia que creen gravísimos problemas entre la vanidad y las bellezas de las diosas. Muchas otras cosas pasarán en el mundo griego, donde hay centauros, donde hay ninfas, donde hay toda clase de criaturas, en el inmenso y vasto universo del Olimpo. Pero todas estas cosas habremos de continuarlas viendo en el siguiente programa. Entonces, desde la repartición del cosmos, desde la derrota total de los titanes, desde la inmensa sabiduría proveniente de la Atlántida, desde el amor de Gaia que se desdobla y crea todas las criaturas de la tierra, desde el pacto de Zeus que sella la existencia del Olimpo, en la narración de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.